Muy importante la perspectiva histórica que acabamos de presenciar. No cabe duda que la violencia hacia las mujeres es algo que debemos erradicar. Entender sus orígenes, razones y consecuencias es indispensable para lograrlo. Seguiremos trabajando para eso. Y precisamente ha llegado el momento de hablar de eso que en ocasiones nos confunde. Otras nos hacen sentir excelentemente bien y a veces simplemente nos trae de cabeza. Las emociones. Identificar nuestras emociones recurrentes es súper importante para nuestro bienestar. ¿Y saben por qué? Vamos a ver esta cápsula. Tristeza, alegría, enojo, miedo, entusiasmo, apatía, celos, confianza, envidia, asombro o desesperación. ¿Te suena? Seguramente sí, porque todas estas emociones forman parte de nuestro mundo interior. Y aunque algunas de ellas no nos gusten, experimentarlas es algo completamente normal. Muchas veces no nos damos cuenta que están ahí, ni somos conscientes de la influencia que tienen en nuestras experiencias y en nuestras relaciones. Pero, ¿sabías que nuestras emociones tienen un gran poder sobre nosotros? Por ejemplo, si estamos tristes, nos sentimos sin fuerza, decaídos y no queremos hacer nada. En cambio, cuando experimentamos confianza, nos sentimos con fuerza para actuar y expresarnos con libertad. Pero, ¿qué pasa cuando no identificamos nuestras emociones recurrentes? ¿Qué pasa cuando ni siquiera sabemos que están operando en nuestra personalidad? Lo que puede suceder es que, influenciados por ellas, tomemos decisiones de las cuales después podamos arrepentirnos. En cambio, si aprendemos a reconocerlas, podemos usarlas como un aliado, es decir, a nuestro favor. Te reto a que identifiques tus emociones recurrentes y descubras de qué está hecho tu mundo interior. Pero antes, platicaremos con un experto para que nos dé pistas de cómo lograrlo sin morir en el intento. El día de hoy estamos con el Dr. David Ocampo Fonseca, médico psiquiatra y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. David, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están? Cuéntanos, ¿qué son las emociones? Las emociones son una serie de reacciones orgánicas que tenemos en el cuerpo ante ciertas situaciones que nos acontecen en nuestra vida. Son reacciones en el cuerpo y también en nuestra mente que tenemos ante ciertos estímulos. Por ejemplo, hay varios tipos. Puede haber algunas reacciones que son muy básicas, como la tristeza, como el enojo, como por ejemplo el miedo, ¿no? Y otras un poquito más complejas y más, digamos, de un carácter más humano, como la envidia, la culpa, los celos, ¿no? Estas emociones tienen ciertas funciones en nuestra vida también. Y justo esa es mi segunda pregunta. ¿Para qué son las emociones? Las emociones cumplen tienen ciertas funciones. Pareciera que es algo que lo tenemos como muy, muy cotidiano, como si no tuvieran alguna función específica, pero la verdad es que sí. Por ejemplo, si de pronto algo nos hacen que no nos conviene y necesitamos enojarnos, pues tendremos que demostrar algo de enojo para defendernos, ¿no? O hay algo que nos puede dañar, tenemos que sentir miedo, ¿no? y huir de ahí. O atacar, ¿no? Esas son en cuanto a emociones muy básicas. También, por ejemplo, nos sirven para comunicar algo. Por ejemplo, si yo estuviera hablando ahorita así nada más como robot, sin decir nada y no ponerle nada de emoción ni nada, sería muy distinto a que yo te lo comunique, no sé, con alegría o con enojo, ¿no? También da énfasis a la comunicación, nos ayuda a vincularnos más con las personas o incluso también a separarnos de quien tenemos que separarnos. Y sobre todo es adaptativo, nos sirve mucho para adaptarnos a nuestras situaciones externas. ¿Y de qué forma las emociones influyen en nuestra vida? Mucha gente tal vez piensa que las emociones es algo que no influye tanto, pero la verdad es que el 80%, aproximadamente el 80% de las decisiones que tomamos, por ejemplo, pongo un ejemplo, al escoger un producto en el supermercado, el 80% de las decisiones que tomamos son emocionales, por algo que nos mueve de manera inconsciente. Es que hay dos
niveles de conciencia, ¿no? El consciente y el inconsciente, cosas que no sabemos qué estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo. Tiene mucho que ver las emociones. Si algo que nosotros vemos nos genera temor, huimos rápidamente de él. No sabemos por qué. Hay veces que decimos, es que esta persona, no sé, tengo una corazonada, pero hay algo en él, algo en ella que no me late mucho, ¿no? O no, es que esta persona se ve que es muy buena gente, yo quiero hacer una amistad con esta persona. Es como una forma de adaptación y nos influye en el 80% de lo que hacemos a diario. ¿Y cómo nos ayuda el hecho de identificar nuestras emociones? Bueno, cuando uno tiene una mayor identificación de las emociones, por ejemplo, que tú sepas que hay ciertas cosas que te generan angustia, las tratas de evitar, ¿no? Si hay ciertas situaciones que tú sabes, no, es que es cuando yo hago mi cama, cuando yo arreglo, plancho mi ropa, cuando yo llevo a cabo todas mis actividades que tengo que tener en el día, cuando cumplo con todas mis obligaciones, mis responsabilidades, eso me hace sentir feliz. Pues entonces voy a hacerlo, ¿no? También nos ayuda, por ejemplo, para vincularnos con otras personas. Si nosotros demostramos amor, afecto, eso hace que nos unamos más a las demás personas. También, por ejemplo, si logramos controlar nuestras emociones, si las logramos reconocer y usarlas a nuestro favor, podemos ser más eficientes en el trabajo, podemos hacerlo mejor, ¿no? Y la gente va a estar a gusto con nosotros también. ¿Existen emociones negativas? Sí. Así como las hay positivas, las hay negativas. Tienen que haber, por ejemplo, te digo, las básicas, enojo. El miedo podría ser considerado una emoción negativa también. Por ejemplo, hay emociones que son más humanas, que a lo mejor los animales no las tienen tan desarrolladas, no que no las tengan, pero no las tienen tan desarrolladas. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos la envidia, tenemos, por ejemplo, la vergüenza, cuando hacemos algo malo y que mientras no nos cachen no pasa nada, pero cuando nos cachan, entonces sí nos sentimos mal. Todas esas sensaciones físicas que tenemos, algunos de repente como que nos mareamos, otros se ponen a sudar, les sudan las manos, el corazón a algunos les palpita. Cuando sabes que hiciste algo mal y que te van a regañar, ¿qué se siente? ¿No? Algunos a lo mejor les dolerá el estómago, tendrán algún otro malestar gastrointestinal. Todas esas son emociones que se experimentan o que se demuestran en lo físico y también en lo mental. ¿Y cómo podemos hacerle nosotros para que esas emociones negativas no afecten nuestra vida diaria o nuestra relación con otras personas? Bueno, lo primero es saber. Muchas veces, no sé, todos yo creo que hemos visto alguna situación en la que dos personas de repente, no sé, les pongo un ejemplo, en la calle, ¿no? De repente hubo un incidente de tránsito, un pequeño choquecito que no era para más, pero se baja alguien bien enojado y no sabe, y el otro responde también bien enojado y no supieron ni qué pasó, se agarraron a golpes y hubo ahí algo grave, ¿no? Alguien se lastimó, digo, es un ejemplo. Eso es por pura falta de reconocimiento, o a veces a lo mejor criticas a alguien, devalúas a alguien y de repente esa persona ya no quiere estar contigo y era un buen amigo tuyo. Esa falta de reconocimiento de que a lo mejor había algo de envidia, ¿no? O a lo mejor había algo de recelo hacia ese amigo, hace que tú reacciones antes de poder frenarlo. Todos podemos tener envidia, todos podemos tener orgullo, todos podemos sentirnos tristes o alegres, pero si sabemos reconocer esas emociones, si hacemos un esfuerzo por identificarlas, podremos manejarlas a nuestro favor para poder vivir más tranquilos, que es otra emoción, de hecho, la tranquilidad, para poder vivir más tranquilos y tener destellos de felicidad, ¿no? David, en un momento volvemos contigo. Gracias. Vamos a seguir platicando con el doctor David Ocampo, pero antes los invito a ver esta cápsula. ¿A ti te gustan las selfies? Hoy es muy común que tú mismo te hagas fotografías, pero en el siglo pasado era normal acudir a un estudio a hacerse retratos. ¿Qué te parece si vemos algunos ejemplos tomados por Rutilio Patiño entre 1930 y 1955? Este fotógrafo era buscado por las personas para que les realizara retratos en su estudio.
y en otros lugares de Jaral del Progreso, Guanajuato. En ellos capturó sus rostros y estilos de vida a través de los cuales podemos identificar visualmente sus emociones. En cada retrato hay un acuerdo entre el fotógrafo que desempeña su actividad artística y la persona retratada que posa. Este es un retrato de estudio realizado a un joven vestido con overol. Al ver la imagen, uno se pregunta si es un obrero y si se siente cómodo al estar frente a la cámara. El retrato se puede volver una situación de tensión si la persona fotografiada en realidad no quiere estar ahí. Un ejemplo es esta fotografía de una niña que porta el escudo de una escuela primaria. Cuando se realizan retratos, cada persona decide cómo posar y manejar su presencia. Hay quienes se muestran relajados y sonrientes, pero otros prefieren mostrar su personalidad o estados de ánimo. Aquí, este muchacho tiene una pose retadora. En otras ocasiones, las personas muestran las situaciones por las que atraviesan. En esta imagen, un hombre herido expresa lo incómodo que se siente. En todas estas imágenes, los objetos, ropa, rasgos faciales y corporales nos acercan a las personas, sus circunstancias y sus emociones. A continuación, profundizaremos en la imagen del hombre herido para tratar su posible estado de ánimo, de acuerdo al mal estado de salud que refleja su retrato. Al observar esta imagen, puedes darte cuenta que el hombre no pasa por un buen momento. ¿Qué emoción te sugiere su gesto? ¿Qué te provoca la fotografía? Imagínate a ti mismo en esta situación. Haz un ejercicio y trata de simularlo. ¿En qué pensaste cuando lo hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Puedes pensar en una situación que te haya impulsado a hacer ese gesto? ¿Sabías que Rutilo Patiño, que vivió de 1890 a 1969, fue el primero en abrir un pequeño estudio fotográfico en su natal Jaral del Progreso, Guanajuato, donde se dedicó a plasmar la vida de esta comunidad? Realizaba retratos construidos tanto de busto para trámites personales como de cuerpo completo. Usaba accesorios, fondos y vestimentas de la ocasión, así como la identidad de las personas que fotografiaba. Ahora es momento de que imagines cómo actuarías si estuvieras frente al hombre lesionado de la imagen. Si intentaras decirle algo, ¿qué sería? ¿Cómo crees que te contestaría? ¿Y qué nueva respuesta le darías? ¿Crees que este ejercicio te ayuda a pensar cómo manejar una situación de incomodidad física por lesiones de otra persona? ¿Cómo se te ocurre que puede ser este manejo? ¿Qué piensas del valor de ayudar a otro que expresa su incapacidad de manejar una situación en la que está vulnerable? Volvemos con el doctor David Ocampo. David, estábamos platicando sobre la tranquilidad, la mencionaste como una emoción. ¿Cuál es la importancia de las emociones para tener un bienestar propio, para justo tener esta tranquilidad? Bueno, la tranquilidad es una emoción que creo yo que está muy devaluada o muy poco valorada, mejor dicho. Como que muchas veces queremos cosas, queremos tener, queremos poseer y no valoramos o no le damos el valor suficiente a estar tranquilos, que nada pase, que pues todo esté bien, que uno tenga pues sus labores diarias, tenga su vida relajada, que vaya fluyendo todo normal. Muchas veces tal vez como que nos enfocamos demasiado en orgullos, ¿no? Es que me hizo esto y tengo que desquitarme. Es que me quitó, me robó, me hizo. Entonces tengo que desquitarme. Entonces vive uno con una ira ahí encima, ¿no? Todo el tiempo. Cuando más bien si uno aprende a dominar estas emociones, puede irse quitando de muchos problemas de encima y vivir tranquilamente para que pueda uno tener felicidad. No es que uno vaya a estar feliz todo el tiempo, eso es ilógico, pero para que uno pueda tener momentos de felicidad, momentos agradables en la vida, uno tiene que tener un terreno
en donde pueda crecer todo eso. Esa es la tranquilidad. Si no hay tranquilidad, no vas a poder ser feliz, no vas a poder estar bien en general. Además de que cuando uno tiene mayor autoconciencia, mayor conocimiento de sus emociones, también puedes tomar mejores decisiones, obviamente, en la vida. Si, por ejemplo, tú no sabes qué quieres estudiar y de repente te frustras y estás todo frustrado, que es otra emoción, tal vez dices, bueno, a ver, ya lo que sea, y escoges lo primero, o lo que te empujó la familia a escoger, o lo primero que viste, ¿no? Y vas y tomas una decisión que tal vez no era la correcta, ¿no? Y así como eso, la mayoría de las decisiones en la vida, con mayor conocimiento de uno mismo y de sus emociones, puedes tomar mejores decisiones. Una decisión de mejor pareja, cuando dejar a la pareja cuando ya no es necesario, de cómo cuidar tu salud, ¿no? De qué metes a tu cuerpo, ¿no? En general, te puedes tomar mejores decisiones para todo. ¿Y cómo pueden influir las emociones en mi relación con otros? Ya no solo en mi bienestar propio, sino en mi relación con los demás. No, eso es algo que todo el tiempo hay dos tipos de comunicación. Hay una comunicación que es verbal y que es como, por ejemplo, la que estamos teniendo ahorita, que son palabras, puramente palabras, pero también nos estamos comunicando por medio de emociones, solo que no nos ponemos a analizarlo todo el tiempo porque es impráctico, ¿no? Pero ahí está la emoción. Si yo te respondiera mal las preguntas, si aquí estuviera de malas y así, tal vez no sería una persona con la que quisieras volver a tratar nuevamente. O si yo te quisiera hacer sentir menos de alguna forma, ¿no? Tal vez ya no quisieras tratar mucho conmigo después, pero si yo estuviera atento, estoy tranquilo, de repente me haces un chiste y respondo feliz o con alegría, pues claro que se hace una conexión, se hace una vinculación con la otra persona. Y eso, los seres humanos somos seres sociables, nos encanta socializar. Aún así, algunas personas digan que no es lo suyo, es una cosa de biología, de naturaleza. Socializamos, necesitamos socializar. ¿Qué consejo le darías a nuestros jóvenes en TV para poder reconocer sus emociones y poder trabajarlas de igual forma? Bueno, primero hay un consejo básico que es que si se requiere, si ustedes sienten que tienen un problema con sus emociones, si ustedes en este momento consideran que hay algo malo con sus emociones, no se esperen, busquen ayuda. Ya sea en su escuela debe haber alguien encargado de eso, o en algún lugar a donde ustedes acudan, o acérquense a sus padres, comenten la situación o alguna persona de confianza para que los vayan ayudando a buscar ayuda. Eso es lo primero y más importante. Segundo, como algo concreto, como les digo, hay que reconocer, aprender a reconocer nuestras emociones. Pueden hacer esto. Cómprense un cuadernito bonito, adórnenlo como ustedes gusten y diario vayan anotando al menos una emoción que se les haya hecho interesante por algo, como para analizarla, ¿sí? Pero no nada más quiero que le escriban, hoy sentí envidia, ¿no? No nada más eso, sino, a ver, ok, envidia, después poner, ¿en qué situación la sentiste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuál fue el contexto? ¿Con quién estabas? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿No? ¿Qué te hizo pensar esa envidia? ¿No? ¿Qué te llevó a la cabeza? Después, ¿qué sentiste? ¿No? ¿Sentiste el corazón que te palpitó? ¿Las manos te sudaron? ¿Qué sentiste? ¿No? Después, esto y lo más importante, ¿qué te estará diciendo esa envidia? ¿Qué te estará diciendo? Porque esa envidia hay algo de fondo que te está diciendo, pero hay que analizarlo para entenderlo, ¿sí? Alguna función debe de tener. Y también, esa envidia, ¿a qué te llevó? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te hizo actuar? ¿Criticaste a alguien? ¿Te criticaste a ti mismo? ¿Te hiciste sentir menos? ¿No? ¿Te comparaste con alguien más? ¿Cuál fue tu acción? ¿No? Y finalmente también escribe ahí, en esa misma hoja, ¿qué aprendiste de este análisis que hiciste de esa emoción en particular? Eso es una forma muy práctica de poder ir analizando las emociones que vayas teniendo a lo largo de tus días, pero nunca se olviden,
Si necesitan ayuda, busquen. David, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No, gracias a ustedes. Aprendamos a reconocer nuestras emociones. Tomen nota de estos consejos porque son muy importantes para nuestro bienestar diario. ¡Qué tema tan interesante y útil! Ahora sabemos que, número 1, las emociones influyen en nuestros estados de ánimo, cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo nos comportamos. Número 2, reconocer cómo funciona eso que llamamos nuestro mundo interior es como encender una luz en un cuarto oscuro para ver qué hay adentro. Número 3, lo mejor de todo, sin importar qué es lo que nos encontremos adentro, podemos tener la confianza de que poco a poco conseguiremos las herramientas para poder trabajarlo y así transformarlo en un aliado que trabaje a nuestro favor. Sin embargo, hay veces que no podemos solos, pues aprender a lidiar con nuestras emociones no es una tarea menor. Es por eso que en México existen instancias de apoyo emocional, lugares a los cuales acudir cuando definitivamente no sabemos qué hacer con la tristeza o la angustia, o cuando la frustración nos rebasa o nos sentimos vacíos y no encontramos sentido. Acompáñenme a Nube, o Núcleo Urbano de Bienestar Emocional ubicado en la Ciudad de México. Un recinto que brinda servicios a cualquier joven que lo solicite o lo requiera. ¿Cómo te sientes hoy? Esa es la pregunta recurrente que se escucha en una de las instalaciones del Deportivo Eduardo Molina en la Ciudad de México. Ahí se encuentra un centro de salud emocional para jóvenes, que es único en su tipo, Nube o Núcleo Urbano de Bienestar Emocional. Abierto al público por primera vez en el 2016, este espacio que pertenece al Instituto de la Juventud, INJUVE, es un centro que ofrece atención psicológica gratuita a los jóvenes de 12 a 29 años. En sus consultorios se realizan terapias individuales y grupales con diferentes técnicas y enfoques de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Nos encontramos el día de hoy con Ernesto Romero, coordinador de Nube. Ernesto, este es un lugar único. De hecho, es reconocido por la ONU como un modelo a seguir para la atención integral de la juventud. Cuéntanos, ¿qué es exactamente Nube? El programa Nube es un programa que surge en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y que tiene como finalidad atender a todas las personas jóvenes de la Ciudad de México que tienen entre 12 y 29 años de edad. Nosotros proporcionamos un servicio de salud emocional y de atención psicológica a todas estas personas basados en un esquema de derechos humanos, con enfoque de juventudes y con enfoque de equidad de género. ¿Y cómo surgió este proyecto de salud? Nube surge como una actividad, como una primera estrategia que en un primer momento se denominó Hospital de las Emociones. Con el pasar del tiempo se logra formar como un programa social en el cual, justamente para evitar algún tipo de confusiones, creyendo que nosotros brindamos con algún servicio médico o de algún servicio de hospitalización, se ve como una mejor alternativa el denominarlo como núcleos urbanos de bienestar emocional, que justamente hace alusión al trabajo que nosotros hacemos, que es cuidar la salud emocional de todas las personas jóvenes de la Ciudad de México. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los jóvenes en este lugar? ¿Se han acercado con facilidad? ¿Les ha interesado? Hay muchas personas que lo han recibido con muchísima gratitud. Les emociona mucho el saber que se cuenta con un servicio dedicado para la atención exclusivamente de personas jóvenes, especialmente cuando se enteran que quien los va a atender es una persona joven, que les refleja mucho, que posiblemente pueden estar pasando por unas etapas muy similares o que recientemente también las pasaron, que tienen ideas muy similares, que escuchan música, que tienen a lo mejor algunas aficiones muy parecidas a ellos en esta etapa de la juventud. Y también pues nos encontramos con algunas otras personas que les cuesta un poquito de trabajo, ya que parte de nuestra labor también es cambiar la ideología que se tiene con respecto a la atención psicológica para que ellos conozcan que es una atención amable, que es una atención muy fuera de lo que anteriormente se creía, que solamente las personas que estaban locas o que tenían alguna enfermedad grave acudían al psicólogo. ¿Y qué resultados han obtenido desde que abrieron? Hemos tenido muy buenos resultados.
específicamente porque hemos logrado atender a muchísimas personas jóvenes, especialmente en muchos temas que son muy delicados, como los temas de la violencia, que son violencia familiar, violencias en las parejas, muchas personas que desgraciadamente llegan a recurrir a cierto tipo de acciones como el querer quitarse la vida, estos tipos de pensamientos en los que posiblemente hay mucha agresión, a lo mejor en casa, en algunos otros medios. Entonces hemos logrado tener una muy buena respuesta tanto en cómo aceptan estas personas el servicio, tanto en cómo lo empiezan a ver, en cómo empiezan ellos a desarrollarse. Los jóvenes que nos están viendo, si necesitan ayuda, ¿cómo pueden acercarse a ustedes? ¿Qué necesitan? Lo único que los jóvenes necesitan es cumplir con muy pocos requisitos. Los primeros son aquellos que van de acuerdo a la población del instituto, que son tener de 12 a 29 años de edad y vivir en la Ciudad de México. Entonces ese es nuestro requisito primordial, pero sobre todo que la atención sea de forma voluntaria. Y los jóvenes que creen necesitarlo, pero dudan en acercarse a ustedes, ¿cómo los invitan a ir a ese lugar? ¿Qué les recomiendas para que se acerquen a ustedes? Lo único que estos jóvenes necesitan es reflexionar un poco sobre la situación que están viviendo, que es completamente normal en ocasiones tener algunas dudas sobre que alguna persona, pues digamos ajena a nuestro entorno nos puede ayudar. Sin embargo, que es importante que ellos reconozcan que hay personas que nosotros trabajamos día a día para poner nuestros servicios, nuestros conocimientos y nuestra experiencia a su disposición, a su servicio. Si en algún momento lo están dudando, si están meditando sobre si acudir o no a este tipo de servicios, la recomendación es que se acerquen a conocer el servicio, que puedan platicar un poquito con nosotros, que conozcan quiénes los atienden, de qué forma se les atiende. Si al final ellos deciden no seguir tomando el servicio, no hay ningún inconveniente, pero que se puedan dar la oportunidad de acercarse a nosotros y que experimenten todo lo que nosotros tenemos para ofrecerles, que el servicio es un servicio muy amable. Entonces seguramente estas dudas pueden quedar resueltas acercándose un poco a nosotros y conociendo un poquito más del servicio. En caso de que les guste, pues el tratamiento seguirá, les seguiremos atendiendo. En caso de que no, por lo menos ellos ya saben qué tipo de servicio, para que cuando ellos nuevamente decidan en esta ocasión sí tomarlo, que sepan que las puertas de nuestras actividades, como del instituto en general, tanto del programa Nube, están a su disposición. Tienen un reconocimiento por parte de la ONU. ¿Qué reconocimiento es y por qué? Primeramente, cuando el programa era una acción, se obtuvo un reconocimiento justamente por la parte del desarrollo sostenible que maneja la ONU en la Agenda 2030. Entonces, a nivel internacional, se reconoció la acción que estaba desarrollando el programa Nube en ese entonces, cuando era solamente una actividad en crecimiento, y actualmente, pues digamos, ya que estamos siendo formados como un programa y el programa se ha fortalecido ya creciendo, a nivel nacional tenemos la oportunidad del reconocimiento de diferentes instituciones y de diferentes estados que están implementando el funcionamiento que nosotros tenemos para poder atender a su población en diferentes sectores del país. Ernesto, muchas gracias por regalarnos esta entrevista. Fue un gusto tenerte aquí. Ya saben, amigos, todos aquellos que vivan en la Ciudad de México y que quieran atención o necesiten saber qué pasa con sus emociones, acérquense a Nube, porque aparte tiene sus puertas abiertas de forma gratuita. ¡Vengan! Hemos llegado al final de nuestro segmento Vida Saludable. Yo me voy, pero Jóvenes en TV continúa. Quédense con nosotros. Los invito a ver un capítulo de la Ciudad de México en el tiempo. Ya lo saben, la perspectiva histórica siempre nos abre el abanico de respuestas y soluciones.